Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 64. Parte 2. Capítulo 47. Bien, hay un fic que todos tienen que leer. Se llama Leyes de Atracción de Faulty Paragon. Es un fic desde el punto de vista de Pirra que se extiende por los volúmenes 1, 3 y sigue el canon, y es, por mucho, la mejor caracterización de Pirra que he visto. Faulty convierte a Pirra de un personaje plano que vemos en la serie a algo completamente distinto. Lloré al final del fic y ha sido un desastre emocional desde que lo terminé hoy. La cosa es que no he llorado en años. Tengo las emociones como una roca. Las últimas cosas que me hicieron llorar fueron la muerte de Kentaro Miura y el final del volumen 3 de Ruby. Todos en la sala permanecieron en silencio mientras Weiss apretaba su estoque. Blake también tomó su arma, asegurándose de que la suerte estuviera a su favor si algo sucedía. Los hombres que cosían la cara de Sam buscaron la guía del caballero, quien les indicó que se detuvieran. El ambiente seguía en ebullición, todos listos para la pelea a pesar de las acciones previas de su salvadora. Nos contaron todo sobre el Caballero de la Rosa, dijo Nora, rompiendo finalmente el silencio momentáneo. El ánimo pareció calmarse de inmediato ante la explicación. El rostro del caballero se suavizó y permitió que Jaune le retirara la mano. Se puso de pie, se sentó en la silla que antes ocupaba Weiss y suspiró aliviado. Ya veo, dijo, mirando a cada persona con expresión inquisitiva. Me disculpo entonces. Mis hermanos y yo consideramos estos artefactos como reliquias sagradas. ¿Quién eres?, preguntó Ren rotundamente. Caballero Paladín Beryl Sustray, respondió con tono severo. Capitán de la segunda compañía de la Orden del Dragón. Un paladín. A Jaune se le cayó la mandíbula ligeramente ante la idea. Finalmente, había otro paladín. Por lo que Ospin había dicho, había tan pocos que Jaune ni siquiera había considerado buscar otros paladines. Sin embargo, había uno sentado justo frente a él. No tenía ni idea de qué podría haber aprendido ni qué preguntas hacer. Ninguno de esos pensamientos se le había ocurrido jamás. Jaune creía que jamás se encontraría con uno, así que ¿por qué lo haría? Entonces, ¿qué haces aquí?, preguntó Sam con una mueca, haciendo una mueca al hablar. Ya rescaté a la damisela en apuros. La broma provocó una risita burlona de algunos de sus amigos. Sin embargo, Beryl no pareció conmoverse. Miró al chico herido un segundo y probablemente pensó que la broma no merecía la réplica. Por otro lado, una simple mirada del caballero hizo callar a Sam casi de inmediato. El chico se dio la vuelta, fingiendo que el caballero no lo veía. Iba al sur para reunirme con el resto de mi orden, explicó Beryl con su tono autoritario. Fue entonces cuando me encontré con estos dos. Señaló a Thomas y Rowan. Me dijeron que buscaban y acepté ayudarlos. Iban tras el flaco, supuso Blake, dirigiéndose a los otros hombres. Ha matado a varias familias cerca del pueblo. Nos contrataron para cazarlo. Los dos hombres parecían abatidos ante la noticia. Uno se levantó y empezó a pasearse por la habitación, con cara de estar a punto de llorar. El otro apretó la mandíbula y siguió mirando fijamente a Sam. Sin embargo, se notaba que temblaba de ira. Maldita sea, Nathan, se lamentó el hombre, dejando caer los brazos a los lados. El hombre flaco, como lo llamas, era su hermano, explicó Beryl, metiendo la mano en su bolso para agarrar algo. Una posesión, le dijo Ren a Blake. Eso es lo que suponíamos, confirmó Beryl, sacando un pequeño libro empapado en sangre. Luego miró al hombre que caminaba de un lado a otro. Thomas. Encontramos lo que quedaba de su esposa e hijos, empezó Thomas con el taco. El dolor en su rostro no hacía más que crecer. Alguien los había descuartizado y se había comido casi todo el cuerpo. No hay rastro de nuestro hermano, pero vimos a esa cosa en el bosque y fuimos tras él. ¿Cómo sabes que era él?, preguntó Weiss, empatizando con la situación de los hombres. Quizás también lo mataron cuando perseguía al flaco. Conocemos a nuestro hermano, respondió Rowan con brusquedad. Ha cambiado, pero lo reconocimos en cuanto nos acercamos. Maldita sea. Jaune no podía imaginarlo.
Nunca podría poner una mano sobre sus hermanas de ninguna manera para lastimarlas. Si una de ellas mutara en algún tipo de monstruo, Jaune no creía que tuviera la fuerza para hacer lo necesario. Simplemente las estaría matando como un perro rabioso, pero seguía siendo su hermana. Su diario nos contó un poco más, añadió Beryl, abriendo el libro a la mitad. Ha caído mucha nieve por ahí. No puedo salir a buscar provisiones sin perderme. La comida escasea más rápido de lo que pensaba. ¿Quién iba a decir que 2 niños en crecimiento comerían las comidas de un invierno a pocos meses de la primavera? Pasó unas páginas. Solo puedo pensar en comida. Les di a los niños lo último que quedaba. El hambre debe estar apoderándose de mí porque estoy empezando a oír cosas. Mi mente me dice que coma. Pasó a las últimas páginas que tenían escritura visible. ¡Qué hambre! Al revelar esa última página, parecía escrita por alguien al borde de la locura. Las palabras hambrientos se escribieron en las páginas siguientes, antes de que la sangre se espesara demasiado para distinguirlas. A juzgar por las fechas, transcurrieron unas 2 o 3 semanas entre la última entrada sensata y ahora. ¿Lo vamos a sacrificar, no?, preguntó Nora a los 3 hombres. No hay manera de que se recupere de esto. No quisiera. Beryl dice que las mutaciones causadas por este tipo de posesiones son una sentencia de muerte, respondió Thomas, negando con la cabeza. El exorcismo probablemente lo mataría de todos modos. Nathan no podría vivir consigo mismo si supiera lo que le hizo a su familia. Los amaba más que a nada en el mundo. Algo aterrizó en el tejado mientras pronunciaba las últimas palabras. Todos pudieron oírlo arañar las tejas de madera al deslizarse por la superficie. Nadie emitió ningún sonido al oírlo arrastrarse hasta el borde del tejado y aterrizar en la nieve con un fuerte golpe. Wendigo habló con una voz fantasmal y resonante. Wendigo raspó las puntas de sus dedos con garras por el costado de la cabina, extendiéndolas con una agonía insoportable mientras acechaba el perímetro. Ese rasguño repugnante hizo que todo el cuerpo de Jaune se estremeciera de miedo. Dreisen se había encogido entre él y Weiss, y ambos le tapaban la boca con una mano para evitar que ladrara. Cada paso que daba lo llevaba a la fachada del edificio. Allí, todos lo vieron entrar por la ventana. El cristal opaco ocultaba su figura, pero aún así lo reconocieron. Caminó hasta la ventana y pegó la cara a ella, observando a los que estaban dentro. Sus grandes ojos recorrieron a los aventureros con un ansia voraz tras ellos. Nadie se atrevió a mover un músculo. El flaco permaneció allí de pie durante lo que pareció una eternidad. Jugaba con la fiesta como un gato con un ratón. Apretando la cara contra el cristal, lamió la superficie helada de una sola pasada, fingiendo su hambre a los ocupantes. Sin previo aviso, se agachó y desapareció en la noche con un solo grito. ¡Guau! Deberíamos descansar aquí y elaborar un plan, dijo Blake, claramente queriendo retrasar su próxima expedición de regreso a las montañas. Estoy de acuerdo, asintió Ren. Weiss y San no están en condiciones de huir de él. Iría tras ellos primero para distraerlos. Intentaría derribar a uno de ellos como un lobo tras un ternero o una vaca enferma. Tenía las cartas a su favor si intentaban correr montaña abajo. Jaune y el grupo quedarían atrapados entre los árboles y serían destrozados. La única opción era esperar y posiblemente atraerlo de vuelta. Tómate 2 horas, ordenó Beryl, reclinándose en su silla. Tenemos que encontrar algo antes del amanecer, o lo perderemos de nuevo. Jaune miró a Weiss, quien yacía boca arriba, preparándose para una siesta rápida. Estaba más pálida que de costumbre, parecía un fantasma que aún no había muerto del todo. Dreisen se acurrucó junto a Weiss, recostando la cabeza sobre ella y meneando la cola. La cachorra solo deseaba consolar a su dueña mientras recuperaba las fuerzas. ¿De dónde eres?, le preguntó Jaune a Beryl. No parece un lugar donde se juntarían muchos caballeros. Tienes razón, respondió Beryl con voz monótona. La base de operaciones principal de la Orden es el antiguo santuario del Caballero de la Rosa, junto a Valeria. ¿Qué es la Orden del Dragón?, preguntó Ren con curiosidad, mientras mojaba un trapo en alcohol para limpiar algunas heridas de San. He oído algunas menciones en la biblioteca, pero solo son las enseñanzas de sus miembros.
Estamos formados por los guerreros más piadosos de Vale, explicó Beryl concisamente. Todos somos eruditos, muchos magos y caballeros. Sin embargo, todos creemos firmemente en lo divino. Principalmente, aquellos que veneran a los hermanos y seguidores de la Iglesia del Único. Mierda. La sala volvió a quedarse en silencio ante la mención de la iglesia. Beryl lo notó, pero no se conmovió como el resto de los aventureros. Había una expresión de comprensión pintada en su rostro estoico. Entiendo cómo se sienten, dijo Beryl con calma. Ahora que lo pienso, recuerdo a algunos de ustedes de las reuniones informativas de la Orden. El paladín y el mago que defendieron la puerta de Beacon, el grupo que acabó rápidamente con esos mercenarios y asesinos. Observó al grupo una vez más y se preguntó dónde había oído hablar de ellos. Así que esperaba este tipo de reacción. La iglesia no ha tenido muy buena reputación estos últimos años. Eso es quedarse corto, espetó Blake, poniéndose de pie frente al caballero. Quemar magos en la hoguera y esclavizar a los faunos. Las cosas no siempre fueron así, continuó Beryl, negando con la cabeza. ¿Cuánto sabe cada uno de ustedes sobre la iglesia y sus creencias? El grupo apenas reaccionó. Quienes no sabían negaron con la cabeza. Blake fue el único que confirmó haberlo entendido. Creemos en los hermanos de la luz y la oscuridad, como muchas de las sociedades de Renant, explicó Beryl, gesticulando al hablar. Sin embargo, tiempo después de la Gran Guerra, alguien planteó la pregunta: ¿de dónde surgieron los hermanos? Allí nació la idea del hacedor de todo o padre de todo. Consideramos al padre de todo como la primera chispa de lo divino, que dio origen a los hermanos y a todo lo que vino después. En torno a esa idea, surgió la iglesia del Único en el sur de Sanus. Hizo una pausa para respirar. En aquellos primeros tiempos, respetábamos y temíamos todo lo que el hacedor de todo creó. La magia era una herramienta para usar y practicar, pero con sabiduría. Los faunos y los humanos eran solo creaciones suyas, así que compartíamos la tierra y comulgábamos como uno solo. Los Grimm fueron un castigo por el abuso de sus dones. Se suponía que debíamos crear un mundo que reflejara estas visiones. Algo pasó, supuso Jaune. Sí, ocurrió lo de Tirian Cayous, confirmó Beryl, con un abismo de ira en su voz. Nunca había oído hablar de él, dijo Nora, mirando a sus amigos para ver si lo habían oído. No esperaba que lo hicieras, respondió Beryl, intentando controlar su ira. Hace 20 años era solo un soldado más. Creíamos que era un maestro con las dagas y las cuchillas de muñeca. Lo convertía en una obra de arte, descuartizando bandidos o monstruos con ellas. Entonces, un día, estábamos explorando unas antiguas ruinas en lo profundo del bosque y encontramos una especie de templo. Tirian entró y no salió durante unos días. Cuando lo hizo, había cambiado. Beryl se ahuecó la barbilla y se mordió el labio mientras buscaba las palabras adecuadas. Cayous no era una persona piadosa como yo. Un poco inestable con sus emociones. Dejó que la ira lo dominara. Pero era normal. Cuando salió, fue como si se hubiera vuelto loco. Decía que un ángel oscuro le había mostrado cosas. La consideraba su dama, su reina. ¿Intentaste llevarlo a un curandero?, preguntó Weiss, sentándose en lugar de descansar ahora. Algunos miembros de nuestro regimiento sí lo hicieron, confirmó Beryl. Tirian no lo permitió. Dijo que había encontrado su vocación. Unos días después, empezó a tener visiones. Los Grimm iban a atacar Grosche y destruirlo. Tirian tenía razón. Logró advertir a la gente y prepararla para la lucha. Al terminar, el archicanon le dio las gracias personalmente. Luego les contó a todos sobre sus visiones. Su don para la profecía y el conocimiento divino. Con el tiempo, eso lo elevó a la categoría de santo viviente. Fue considerado santo. Entonces la visión de la iglesia sobre la magia y los faunos cambió, dijo Blake con amargura y un dejo de veneno en su voz. Sí, asintió Beryl. Esa incursión asustó a tanta gente que creyó la palabra de Tirian como ley divina y reavivó un miedo a la magia que no existía desde la Gran Guerra. Quienes fundaron la iglesia mintieron y los obligaron a usar las artes oscuras, cuando deberían haber destruido cualquier tomo mágico. No debían tolerar a la bruja, al hereje ni a los impuros en su sociedad.
Así que cualquiera que no fuera de la fe moriría en sus tierras. Los magos serían asesinados en masa. Los faunos serían utilizados como esclavos debido a su mancha. Negó con la cabeza, decepcionado. Eso último fue irónico, ya que Tyrion también es un fauno. Pero lo ignoraron porque Tyrion ya no era mortal para ellos. Dices que tu orden no cree en eso, dijo Weiss. ¿Has pensado en cambiar la opinión de la gente? Las cosas son un poco más drásticas que eso, respondió Beryl. Se rumorea que se avecina un cisma o una guerra santa. El rey no tolerará que una facción de la iglesia intente atacar Vale, y la orden le es leal. Como nos llamaron al sur, parece que está a punto de comenzar. Envié a mi hija allí antes de irme, pero por ahora estoy atrapado aquí. Agachó la cabeza, sacudiéndose de un lado a otro. Ojalá hubiera podido cambiar el corazón de la gente. Eso fue mucho. Una guerra santa en la frontera sur de Vale no era algo que Jaune anhelara. Ya se habían visto envueltos en ella cuando la iglesia atacó Beacon, pero si la situación se intensificaba, ¿cuál sería su papel? Las nuevas incursiones de los Green en el sur podrían extenderse a su hogar. Esa era una amenaza clara y presente que los estudiantes de Beacon podían afrontar. No estaban preparados para una guerra. ¿Pero qué tenía que ver esa caja con esto? ¿El negro? ¿Una maldición o un ritual? Estas cosas podrían estar separadas de la Guerra Santa y de la responsabilidad de la facción anónima que atacó Beacon. Fuera lo que fuese, estas pistas nos llevaron a la iglesia. Lamento que te haya pasado esto, expresó Ren con sinceridad. Si quieres ponerte al día con tu pedido, deberíamos comenzar la siguiente fase de la búsqueda. Cuanto antes, mejor será el resultado. Con suerte, tendremos tiempo suficiente para marcar la diferencia. Estoy de acuerdo, respondió Beryl con tono endurecido. El cansancio que había mostrado se desvaneció en un instante. Muéstrame lo que tienes y encontraremos algo. Eso es todo, dijo Jaune, sacando la última de las bombas de la bolsa de contención. Nuestro amigo nos dio todas estas, así que podríamos usarlas. La pila era escasa en cuanto a la cantidad de armas. Hasta el momento, el fuego era lo único que parecía dañar a la criatura. Si Jaune se hubiera acercado lo suficiente a ir a Rubrun para cortarle el cuerpo, también habría funcionado. El principal problema que vamos a encontrar es su velocidad, comenzó Ren, paseándose por la cabaña. Luchar contra él en campo abierto no es una opción. No puedo apuntarlo ni para clavarle una flecha plateada en la espalda, comentó Rowan, sentándose contra una pared y evitando las ventanas. Tenemos que atraparlo, insistió Nora, aún sujetando a un San semiconsciente. Weiss y San no podrán seguirle el ritmo. Los eliminará a ellos y a cualquiera que intente detenerlo. Son un riesgo si nos los llevamos o los dejamos, expresó Blake con tono serio. Jaune temía eso. Si el grupo dejaba a algunos aquí para defender, dividirían aún más a su grupo. Los 6 no podrían enfrentarse al flaco en una arena abierta. 1 o 2 no podrían hacer nada para mantenerlo fuera de la cabaña. Jaune no podría perdonarse a sí mismo si regresara y encontrara a 2 de sus amigos muertos. Mierda. De acuerdo, comenzó Jaune, respirando hondo. Voy a salir corriendo y alejarlo. Pueden pensar en algo. ¿Qué? Gritó Weiss, poniéndose de pie. Estás loca. Jaune se giró y miró fijamente a Weiss. Blake tiene razón. Ustedes 2 no están en forma para pelear con este tipo. Les daré tiempo para que me preparen una sorpresa y luego regresen. Luego se giró y comenzó a caminar hacia la puerta. Ren se acercó a Weiss y le puso una mano en el hombro mientras Jaune abría la escotilla. Por favor, facilítenlo. Alguien iba a tener que ofrecerse como voluntario. Bueno, ya vuelvo de esto. No hace falta despedirse. Jaune respiró hondo varias veces al salir a la oscuridad. Se puso el casco, pero solo pudo oír esas pocas respiraciones en el ambiente que lo rodeaba. El corazón le latía con fuerza en los oídos, descargando adrenalina en su organismo. Salió disparado hacia los árboles tan rápido como pudo. La armadura de Jaune golpeó con estrépito contra las placas que llevaba sujetas, alertando a cualquiera en la zona de su presencia. Las gruesas capas de nieve no lo detuvieron en lo más mínimo. Jaune simplemente las atravesó como un cuchillo caliente en la mantequilla. Un chillido lejano le indicó a Jaune que la bestia estaba cerca.
Sin embargo, no se detuvo. Jaune continuó adentrándose en la arboleda, esquivando numerosos pinos grandes al adentrarse en el espeso bosque. Las numerosas ramas y palos del suelo se quebraban con cada paso de Jaune. Sus pesados pasos retumbaban entre la espesura como una manada de sementales salvajes. Otro grito, pero este provenía de una dirección completamente opuesta a la anterior. Jaune sabía que era el hombre flaco quien lo estaba molestando. Quería hacerle creer que estaba en otro lugar, pero ese truco no funcionaría dos veces. A Jaune le dolía el estómago de anticipación. Su cuerpo le decía que huyera y no siguiera adelante. Todo instinto había sido desafiado por esa única decisión. Esto es tan estúpido. El crujido de una rama o ramita en el suelo se escuchó desde atrás. Estaba cerca. 6 metros y se acercaba rápidamente. Los árboles detrás de él se sacudieron, y sus ramas dejaron caer la nieve acumulada sobre el camino de Jaune. Parecía que ganaba terreno a pesar del ritmo de Jaune. Solo oyó un gruñido sobre su cabeza cuando algo saltó del dosel. Jaune se apartó y se deslizó hasta detenerse justo cuando el hombre flaco se desplomó frente a él. Soltó un grito espantoso mientras se erguía, rechinando los dientes ante el chico. Jaune no tuvo ni un segundo para reaccionar antes de que el hombre flaco se le echara encima. Corrió hacia el paladín y se estrelló contra él con todo su cuerpo, dominándolo fácilmente. Jaune cayó al suelo y de espaldas sin darse cuenta. Justo cuando el hombre flaco iba a abalanzarse sobre el chico, le lanzó de nuevo un arco de luz. Tuvo el mismo efecto que su encuentro anterior, provocando que el hombre flaco gritara de dolor y se revolviera. Jaune tuvo tiempo suficiente para ponerse de pie y plantarse en el suelo. Invocando a Estrella Matutina, Jaune restalló el látigo antes de girarse para lanzar la masa hacia el centro del cuerpo del hombre flaco. Justo cuando el látigo impactó en su pecho, el paladín activó el encantamiento, detonando una bomba masiva en su cara. La fuerza de la explosión hizo que el hombre flaco volara contra un árbol, partiendo la gruesa madera en dos, como si fuera una simple ramita. Este gigante de antaño se desgarró, cayendo sobre la criatura con un rugido atronador. El suelo cercano se estremeció como un terremoto al rebotar de un lado a otro antes de asentarse en su lugar. Jaune se adelantó para perseguirlo. Sin embargo, el viento arreció a su alrededor. Lo último que pudo ver fue al hombre flaco corriendo sobre el tronco y apareciendo. Un vórtice se formó a sus pies, impulsándolo hacia arriba. Este tornado lo hizo girar mientras el chico intentaba estabilizarse dentro, pero no lograba orientarse. No había arriba ni abajo en ese espacio. Mientras el tornado hacía girar a Jaune una y otra vez, se disipó de repente, lanzándolo a través de un grupo de árboles. El niño no se dio cuenta de dónde iba hasta que tocó el suelo. Rebotó contra las duras raíces y rocas, hasta detenerse abruptamente a los pies del hombre flaco. De espaldas, Jaune miró al hombre flaco aturdido. Su cuerpo no se había recuperado lo suficiente como para moverse, y mucho menos luchar, cuando la criatura se agachó para desgarrarlo. Jaune intentó ponerse de pie desesperadamente para apartar a su atacante. Sin embargo, una flecha se clavó en el arma justo cuando iba a abrirse el pecho. Jaune solo oyó el silbido de la flecha en el aire al impactar contra el hombre flaco. Al hundirse en su pecho, Jaune la reconoció como una de las flechas impregnadas de ectoplasma que él y Ruby habían fabricado para Blake. 2 más le siguieron, alcanzando su objetivo en la parte superior del pecho. El hombre flaco gritó de dolor cuando estas flechas encantadas atravesaron su armadura natural, perforando su carne necrótica y causando el único daño real que alguien le había infligido esa noche. El ataque sorpresa le permitió a Jaune ponerse de pie. Mientras el hombre flaco se arañaba las heridas, corrió de vuelta a la casa. Jaune no intentó averiguar dónde estaba Blake. Su cuerpo y su mente estaban concentrados en un único objetivo. Sin embargo, pudo oír al hombre flaco detrás de él una vez más. No lo persiguió con la misma velocidad que antes. Aún le alcanzaba para pisarle los talones a Jaune. Podía sentir al hombre flaco arañar su capa con sus garras, intentando engancharse a algo y atrapar al chico. Saltando una valla, el hombre flaco la atravesó, esparciendo trozos de madera sobre la espalda de Jaune.
Las diminutas astillas salpicaron su armadura, creando ruidos metálicos con cada pequeño golpe. Al acercarse Jaune a la casa, la cabaña estaba brillantemente iluminada y la puerta estaba abierta. A 6 metros de distancia y acercándose rápidamente, Jaune vio una bomba colgada de una cuerda en el marco de la puerta abierta. Toda la fuerza que Jaune tenía en las piernas se aplicó a la carrera en ese umbral. Al paladín no le importaba la distancia que lo separaba del hombre flaco. Cuando alcanzó la bomba y la desenganchó de la cuerda, continuó avanzando por la cabina hasta una ventana frente a la puerta. ¡A la mierda! Jaune cargó por la ventana, girando su cuerpo para encarar el agujero que había creado. Lanzando la bomba al encontrarse con la mirada del hombre flaco, Jaune invocó el látigo Morningstar. Haciendo chasquear el arma una vez, envió el mayal a través de la ventana y detonó el encantamiento. Entonces, todo lo que Jaune pudo ver fue blanco. El tamaño y la magnitud de la explosión fueron más significativos de lo que había previsto. La fuerza de la explosión lo arrojó unos 15 metros fuera del edificio. Al aterrizar, Jaune perdió el sentido de la orientación. Apenas podía sentir su cuerpo. Apenas logró levantar la cabeza lo suficiente para mirar hacia la cabaña y ver al hombre flaco allí de pie. Jaune se quedó sin aliento al verlo salir del fuego y comenzó a ponerse de pie. Sin embargo, a pocos pasos de las llamas, la decrépita criatura se desplomó boca abajo en la nieve. Fue entonces cuando el resto del grupo atacó. Nora cargó con un hacha de madera y cortó el cuerpo tendido. Jaune no podía distinguir con exactitud qué estaba pasando desde su perspectiva, pero con todos alrededor del hombre flaco, se las arreglaban. Simplemente se dio la vuelta y miró hacia el cielo gris. Fue entonces cuando Black entró en su campo de visión. Ella solo le ofreció una mano para levantarlo. Tomándole y levantándose, Jaune notó que todo su cuerpo era gelatina. Justo cuando se erguía, sus piernas se doblaron y se desplomaron. Por suerte, Weiss había aparecido para atraparlo, al igual que Blake. Ayudó al fauno a llevarlo de vuelta a la casa, a pesar de tener el brazo roto y la pérdida de sangre. Mientras se acercaban a trompicones al infierno que iluminaba el cielo nocturno, nadie dijo una palabra. ¿Qué hacemos ahora?, gritó Ren por encima del fuego y la tormenta de nieve. Es una posesión, respondió Rowan, gritando tan fuerte que se le oyó. Lo quemamos y enterramos lo que quede en tierra consagrada. ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Nora, tirando el hacha ensangrentada a un lado. No somos sacerdotes. Los tres podemos, respondió Beryl. Su voz profunda se oyó sobre la nieve y el infierno. Yo les enseñé. Solo tienes que cavar. La mañana siguiente. Gracias, señor caballero, por ayudarnos a deshacernos de esta criatura, dijo Odi con formalidad, sosteniendo la mano del hombre entre las suyas. Y para el resto de ustedes, agradezco su trabajo aquí. Jaune escuchó mientras Nora y Ren hablaban con Odi. No podía girar la cabeza para mirar. Los músculos de su cuello se negaban a moverse. El paladín no había dormido ni un minuto desde que enterraron al hombre flaco, así que no se había recuperado. Weiss, sin embargo, estaba desmayado, envuelto en una manta y usándolo como almohada. A Jaune no le importó, por supuesto. El otro ocupante del carro era San, quien estaba sentado cerca y permanecía con la cara vendada. Nora había encontrado un saco de arpillera lleno de hielo y nieve donde enterró la cara. No es gran cosa. Simplemente volamos una granja para matarlo, admitió Nora como si nada. Por favor dime que no estaba ocupado. No, señora, le aclaró Ren a Nora. Creo que el monstruo mató a los dueños. Ya veo, respondió ella, probablemente negando con la cabeza. Me encargaré de eso. Sin embargo, esta es tu recompensa. Por favor, disfrútala. Aquí hay 200 libras de plata. Bien, exclamó Nora, agarrando el botín y corriendo hacia la carreta. Luego la arrojó a la parte trasera, balanceándola de un lado a otro. Al oír los gemidos de sus compañeros heridos, Nora dejó escapar un pequeño chillido. Lo siento. Detrás de ella, el resto del grupo se había reunido alrededor de la parte trasera del carro. ¿Cuáles son sus planes ahora?, preguntó Ren a los hermanos. No nos queda nada aquí, respondió Thomas con tristeza, encogiéndose de hombros. Seguiré a Beryl al sur. Se ofreció a traernos al rebaño.
Él los convertirá en caballeros, gritó Nora con una sonrisa pintada en su rostro. Son valientes y dedicados a las causas justas, confesó Beryl, con los brazos cruzados y el rostro serio. Le ofrecería lo mismo a tu grupo. Sin embargo, Ozpin no aprobaría que le robara a sus estudiantes. Agradecemos la atención, respondió Ren cortésmente, extendiendo la mano para estrecharla del caballero. Apretando firmemente al otro hombre, le dedicó un último asentimiento antes de subir al carro. Cuídate. Te deseo suerte. Ruby. Mirando hacia el cielo nocturno, Ruby sintió que el mundo entero se detenía. Un meteorito extraviado atravesaría el cielo y desaparecería un segundo después. En su periferia, las hermosas hojas rojas de Forever Fall crujían con la ligera brisa. A su alrededor, los sonidos de los grillos y los animales del bosque resonaban en las colinas. Le dolían mucho las manos por los últimos 3 días de trabajo. Esta última noche de descanso valió la pena. Habían encontrado un montón de cristales de polvo en perfecto estado. Suficientes para semanas o meses, Ruby no lo sabía. Estaba demasiado cansada para calcularlo mentalmente. Ruby intentó cerrar los ojos pero no sintió que el sueño llegara a ella. No puedo dormir. Se incorporó y miró alrededor de la pequeña fogata que el grupo había hecho. Todavía ardía intensamente, a pesar de que solo habían pasado unas horas desde que encendieron el fuego. El calor que desprendía libró a Ruby de cualquier escalofrío que se le hubiera metido en los huesos. Sin embargo, lo más importante es que daba la sensación de un divertido viaje de campamento. Ruby recordó las excursiones que ella y Jan hacían al patio delantero. La divertida actividad de hermanas de hacer una fogata y asar malvaviscos de pequeñas. Ese tipo de cosas siempre eran un placer. Lo habían hecho tantas veces durante su estancia en Signal que le vinieron a la mente como un borrón. Ahora podrían hacerlo de nuevo, pero con más personas. Ruby pensó en pedirle a Nora que construyera un gran fuerte de almohadas en la casa o un campamento en el jardín delantero para que pudieran hacerlo. Imaginaba a Kaune, a ella misma, a Weiss, a Jan y al resto de sus amigos. Al levantar la vista del fuego, Ruby vio a Pirra frente a ella. Seguía despierta, tumbada boca abajo con los brazos cruzados tras la cabeza. La expresión de su rostro reflejaba una profunda reflexión. Ruby podría haber mejorado su capacidad para interpretar a los demás, pero podía detectar señales específicas. Antes de que Ruby pensara en decir nada, miró a su alrededor para ver si sus amigos estaban dormidos. La parca no quería que nadie la escuchara si era privado. Pirra, ¿estás pensando en algo?, preguntó Ruby, cruzando las piernas y ladeando la cabeza para verla mejor. No hubo nada por unos instantes. Ruby empezó a preguntarse si Pirra estaría distraída. A ella también le pasaba eso de vez en cuando. Pirra salió de repente de sus pensamientos y miró a la chica con expresión confusa. No. Ya lo sé, interrumpió Ruby tímidamente. Estás masticando algo. ¿Qué te pasa? La expresión de Pirra se relajó, pero sus mejillas brillaron con un tono rosado. Hizo una pausa. ¿Alguna vez sientes que estás aquí?, preguntó la espartana, recostándose en el suelo. Los ojos de Ruby se entrecerraron levemente y ladeó la cabeza. ¿Eh? ¿Qué significa eso? La expresión de Pirra parecía ligeramente decepcionada, retirándose a sus pensamientos por un momento. Lo siento, no soy buena en esto, expresó Ruby abatida, mirando hacia abajo con desánimo. No soy mejor. Se siente como si simplemente existieras, aclaró Ruby, con la esperanza de llegar a un entendimiento común. Pirra asintió. A veces, susurró antes de darse la vuelta. Aunque Ruby no podía verle el rostro, notaba que la tristeza se reflejaba en él. Eso solo hizo que el pequeño vacío en su pecho se hiciera más profundo. Nunca había visto a Pirra así. La espartana siempre parecía tan feliz. Ruby falló la prueba de conversación. Pirra tenía miedo de revelar sus sentimientos. No te preocupes, el siguiente arco argumental y parte de este profundizarán en su historia. Además, tenemos información sobre la iglesia. Se están tramando cosas picantes en el sur. Por cierto, se supone que ese caballero original es el padre de Esmeralda.